Hola chicos, este es un video explicativo para que puedan empezar a realizar la guía, que es nuestra guía número 3, estados de la materia, para la materia físico-química de segundo. Bien, entonces la guía que tenemos que hacer es una guía que comienza pidiéndoles en el punto A unos ejemplos. Acá pide nombrar 5 sustancias que se encuentren en estado sólido, otras 5 en estado gaseoso y otras 5 en estado líquido. Eso ustedes ya lo saben hacer, lo estuvimos haciendo varias veces en clases, así que les queda simplemente nombrar en este caso 5 sustancias que sean ejemplos, ¿sí? Ese es el primero. Y después empezar a conocer más en profundidad a los estados. Cada uno de los estados está en la guía, ¿sí? El sólido, el líquido y el gaseoso, comenzando por el sólido. Acá en este cuadro hay algunas características sobre el estado. Como ven, los describe en forma macroscópica, o sea, lo que podemos ver a simple vista con nuestros ojos. Y en la otra columna, una interpretación más bien a nivel submicroscópico, o sea, cómo sus partículas se comportarían según las características que nombra en esta columna. Entonces, en la columna del nivel macroscópico tenemos algunas características y en el submicroscópico es cómo lo entenderíamos desde el punto submicroscópico, quiere decir cómo se comportarían esas partículas que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice que tiene forma definida, te explica en esta columna cómo sus partículas se ordenan para tener esa forma definida, ¿sí? Entonces hay que leerlo con mucha atención porque es súper interesante ver cómo se da la diferencia entre los tres estados, ¿sí? Acá, por ejemplo, explica cómo los sólidos, a pesar de que tienen forma definida y uno lo ve que tiene forma definida, por ejemplo, las vías del tren, a pesar de ello, algunos sólidos se pueden dilatar. Es decir, que pueden aumentar y separar, aumentar su volumen, aumentar el espacio que ocupan, o separarse, mejor dicho, sus partículas, y acá lo muestra bastante bien el dibujo, ¿sí? Entonces, cada una de las características que se presentan en esta columna están explicadas en la columna de al lado también. Vamos al líquido. Acá tenemos algunas características también, ¿sí? Dice que, por ejemplo, tienen un volumen fijo, que no tienen forma definida, porque si vos dejas caer un líquido se derrama y pierde la forma que vos observabas. Si vos pones agua en un vaso, obtiene el agua la forma del vaso. Si en la misma cantidad de agua la pasas a una botella, tiene la forma o adquiere la forma de la botella. Eso quiere decir que forma definida no tiene, ¿sí? Sino que toma la forma del recipiente que lo contiene. Bien, otras cosas más como que se difunden, tienen volumen fijo. Y acá explica dos cosas que son súper interesantes del estado líquido. Una es que tiene tensión superficial y la otra es que tiene capilaridad, ¿sí? Y acá hay algunas curiosidades que les dejo porque justamente el estado líquido es súper fundamental, especialmente el del agua, para la vida, ¿sí? Para el desarrollo de todos los seres sobre la Tierra. Y el estado líquido es fundamental en eso, si el agua en estado líquido. Y bueno, acá les dejo algunas curiosidades que están muy buenas para que ustedes sepan, que después obviamente las vamos a emplear cuando hagamos algunas de las prácticas o experimentos que tenemos pensados hacer. Bueno, seguimos entonces con el estado gaseoso. Este estado ya lo habíamos visto, habíamos charlado un poco sobre él cuando estuvimos hablando de las partículas, de la teoría cinético-molecular. Si se acuerdan, vimos este mismo esquemita que decíamos que justamente las partículas se encuentran en movimiento y justamente el esquema marca a cada una de las partículas como con esas liñitas dando esa sensación de movimiento. Bien, también explica cómo se difunden, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se difundan? Ejercen presión, ¿sí? Porque mismo como se están moviendo constantemente las partículas, ¿sí? Generan también energía, que eso se transfiere de una partícula a otra. En fin, son todas características que ustedes van a leer, que van a ver justamente que están en la columna de los hechos, o sea, lo macroscópico, lo que puedo ver a simple vista, y al lado, en la columna de al lado, van a tener la interpretación desde lo submicroscópico, ¿sí? O sea, cómo se comportan esas partículas para justamente que vos logres ver esa característica macroscópica.
Bueno, ¿qué hacer con toda esta información? Como ven, la guía tiene bastantes páginas, pero en realidad es toda, más que nada es información. Lo que hay que hacer es resumirla, ¿sí? O sea, ¿qué vas a hacer en realidad? Vas a ir a la página que sigue, ¿sí? Acá estamos en la página ya casi la última, la 6 de la guía. Y vas a ver que hay un cuadro que dice características de los estados de agregación. Y tenés diferentes características como forma, volumen, fluidez, compresibilidad, capilaridad, tensión superficial, difusión, discontinuidad y fuerza y cohesión. Son todas características. Y esto es un cuadro comparativo. Así se llama, cuadro comparativo. Cuando vos de una misma característica puedes tener diferentes, ¿sí? Diferentes a su vez formas, diferentes volúmenes, diferentes fluidez. Es decir, en este mismo cuadro vas a tener que completar con estas frases, ¿sí? Por ejemplo, en la fila forma tenés la columna para el sólido, para el líquido y para el gaseoso. Entonces vos ahí decidís forma. ¿Los sólidos tenían forma? Sí, tenían forma propia y definida. Entonces tomás de acá la frase que te convenga y la colocas acá, ¿sí? Por ejemplo, acá iría forma propia y definida para el sólido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la forma del gaseoso, ¿tenía forma? No. Dijimos recién que no tiene forma, que en realidad ocupa todo el espacio disponible. Cuando vos tenés un gas, va a ocupar todo el espacio disponible. Y de hecho, si vos tendrías un gas encerrado en un recipiente y lo destapás, ese gas se va, ¿sí? Se escapa. Entonces, su forma podría ser variable, llena todo el espacio disponible. Entonces tomás esta frase y la colocas acá. Tenés que ir tomando diferentes frases de esta lista e ir llenándolas acá en el cuadro, ¿sí? O sea, elegís la frase que más te convenga y la colocas en el cuadro en donde vos crees que iría y sería más conveniente. Eso es lo que habría que hacer en este punto. Pero todo en base a las características de los estados que estuvimos viendo recién en las páginas anteriores, ¿sí? Bien, entonces, el último punto es sobre el estado de plasma, que muchos de ustedes estuvieron preguntando de qué se trataba el plasma, qué era. Obviamente que es uno de los estados de la materia más abundantes en el universo, compone estrellas, por ejemplo, así que es muy, muy abundante, pero no sobre el planeta Tierra. Así que por eso mismo a veces cuesta darse cuenta de cómo será el plasma, qué será, de dónde sale. ¿Lo fabricamos nosotros los humanos? ¿Lo aprovechamos? Sí. Entonces hay que ver cómo se presenta ese estado, de qué se trata, ¿sí? Cómo lo veríamos, qué aspecto tendría. Todo eso lo van a ver en esta lectura y respondiendo estos puntos, ¿sí? Y ese sería el último punto del trabajo, la última página. Así que lo van a hacer bien prolijo en la carpeta. Luego cuando terminan le sacan fotos y lo suben al Classroom. Y para eso tienen 2 semanas para hacerlo, ¿sí? Así que háganlo tranquilos, bien en detalle, analicen bien, especialmente este cuadro. Y después lo revisamos en la próxima clase de Zoom, ¿sí? La próxima clase de Zoom vamos a hacer una puesta en común entre todos, a ver cómo fueron resolviendo el cuadro y cómo fue el tema de la lectura. Si hay algo que les llamó la atención, si no lo entendieron, y se van a poder sacar todas las dudas, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo Zoom.